porque es muy importante para nosotros que nos comentes varias cosas. La primera situación es la actividad de hoy día domingo de los municipios, ¿no es cierto? Importante participar y votar. ¿Qué opinas tú? Creo que es un gran paso para el país, en el sentido de incorporar a la población en general en las decisiones o los planes de intervención del municipio como administrador de territorio. O sea, por lo general esto se hacía en las comunas más grandes de Santiago, ya, claro. las comunas de consultas, mayores ingresos, claro, que podían pagar esto. Claro, esta actividad. Claro. Esto siempre ha sido una amenaza para el poder, en todas sus formas, lo que opina en realidad el pueblo. Claro. Entonces esta vez se está incorporando eso, que ha sido una de las peticiones de la protesta ciudadana de estos días. Exacto. Así es que hay que mirarlo con optimismo, porque se van a sacar muchas conclusiones respecto a lo que está pidiendo la gente. Y esto tiene que llevarnos a ser un país con mayor desarrollo, igualdad, que incorpore las demandas sociales de nuestro pueblo, de todos nosotros en realidad, como pueblo. Sí, porque había 3 votos, ¿no es cierto? Un voto nacional, uno regional al parecer, y el otro local, que era lo que tú dices que es muy importante entonces para los propios alcaldes, los municipios. O sea, la mejor democracia del mundo es la Suiza. Y los suizos pasan en referéndum, plebiscito. Bueno, tienen otra cosa que es muy interesante, que no tienen presidente o primer ministro. ¿Ya? El que asume esa función es el secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Así que Suiza es la mejor democracia, una confederación. Son 3 cantones, uno italiano, uno francés y uno alemán. O sea, un país con 3, y aparte que está la lengua nativa, ¿cierto? La helvética, ¿cierto? Entonces, y funciona. Y los mejores chocolates suizos y no hay cacao. Claro, el queso, ¿cierto? Los relojes. Claro. Entonces, la puntualidad suiza. Entonces, ese nivel de participación es el que nosotros debiésemos llegar a Este es un buen paso entonces de ir a empezar a avanzar en ese tema. Sí, y que la gente vaya educándose, también tiene que ir de la mano con la educación. O sea, el Estado tiene que gastar recursos en educar a las personas en qué es lo que es una constitución, qué es lo que son las leyes, los códigos, cuáles son nuestros derechos y también nuestros deberes con el territorio y con nuestro país. Hay que recordarle los deberes a las personas. Sí, solamente exigen derechos y no deberes. Bueno, también nos hemos encontrado en varios temas interesantes en el voto de los vilos hoy día, con respecto al medio ambiente, con respecto a varias cosas que son atingentes directamente con el municipio, porque el municipio es el que maneja la educación, maneja el aseo innato, digamos, el medio ambiente. Entonces, es interesante. ¿Tú sabes más o menos cuándo se darán estos resultados? ¿En qué plazo los alcaldes pretenden tener información y dar a conocer a la comunidad? Como no es un proceso que esté ligado a tiempos según la ley, o sea, no debe pasar más de 15 días hábiles. Qué bueno, o sea, a finales de enero debemos saber algo ya. Claro, porque aparte son pocos datos. Ya, perfecto, claro. Entonces no es un censo. Exacto, ¿no? claro. Que por ley tiene un semestre para presentar, ¿cierto? Las conclusiones. Así es que debiesen estar máximo un mes, entre 15 días hábiles a un mes debiesen estar los resultados. Sería de las 3 semanas, de finales de enero podríamos saber algo. Sí, no debiese pasar más allá. Ojo que si pasa más allá habría que consultar qué pasa con esta información que es relevante. Exacto. Porque se está preguntando en temas sensibles a nuestra comunidad, en el vivir cotidiano. Entonces, esta información también resulta útil no tan solo para el Estado, sino también para el área privada, en este caso, de cómo se puede invertir en los vilos. Y el tema del medio ambiente que es tan sensible, las empresas que lleguen tienen que saber que tienen que respetar tanto los decretos municipales como también las normas legales del país. Entonces, hay un tema de responsabilidad también. Hay una nueva mirada con respecto a
qué es política, cómo ejercemos nuestros derechos políticos, y desde ese aspecto la información, como siempre, ha sido relevante. El que maneja la información es el que va a llevar las banderas del mañana. Entonces esperamos que cuando estén los resultados de los Vilos nos juntemos de nuevo, tú los revises y nos vayamos desglosando lo que los Vilos está opinando en este momento, que está todo el mundo en los sectores de votación, y además estaban participando los jóvenes mayores de 14 años, entonces ya era bien interesante. Yo no sé si aquí se observó esa situación. Claro, vamos a ver todos esos resultados. Es interesante incorporar a los niños. Hay otros países donde votan los niños de 12 años hacia arriba, en Costa Rica, por ejemplo, que otra de las democracias bien interesantes dentro de América Latina. Pero eso también es con una base de educación, como dices tú, ¿no? Los niños deberían ser educados de cuarto o quinto básico con respecto a de la educación cívica o de la educación ciudadana también. Claro, los costarricenses han llegado a un nivel de madurez cívica, sobre todo porque han neutralizado ciertos áreas de poder que tienen otros países. Por ejemplo, ellos hace más de 60 años que quitaron al ejército, por ejemplo. Claro, no tienen ejército. Claro. Que el ejército había hecho la independencia y después había pasado en guerras civiles. Terrible. No, claro, entonces es un país pequeñísimo, claro, en población, claro, y tenía más muertos que si hubieran peleado guerras exteriores. Entonces, y era un nivel de corrupción tal que finalmente un presidente derogó el ejército. Entonces ya no es un asunto de política, de poder, de que esté presente el ejército. No tienen ese gasto. Ese gasto, claro, ¿dónde lo pasaron? A educación. Muy bien, sí. Los cuarteles se volvieron universidades. Exacto. Era interesante. Claro, y la sede de la Universidad de las Naciones Unidas está en Costa Rica. Claro. Puede no ser lo mismo para Chile, que tiene 4.500 kilómetros de largo, el litoral. Sí. Obvio, pero sí tenemos que tener una inversión profunda y cambio en educación, eso está claro. Claro, tiene que haber una revisión en el nuevo Chile, programa, en el Chile del mañana. Sí. Tiene que haber un espacio para analizar bien dónde se van los recursos, porque Chile gasta más que otros países en educación. Claro. Pero hacia dónde se van esos fondos. Tenemos un tema importante también, el desvío de fondos en el sentido que se van a estas empresas, las ATE, ¿cierto? Sí. O OTEC, que llegan también a presentar programas o venden capacitaciones PAC, pero que finalmente eso no tiene mayor incidencia. Son muy pocos los colegios que han tenido buenos resultados, entonces por lo general se ha provocado que sean factorías, que sean empresas que hacen su negocio, venden su plan y luego se retiran. Chao, y claro, después se van a otro y pasan rotando a nivel país. Oye, entonces en este sentido, Joel, los directores de educación de los departamentos de educación municipales son clave, muy importantes, hasta que el ministerio retome de nuevo la responsabilidad de la educación pública. Claro, tienen responsabilidad funcionaria. Sí. Deben ser personas que manejen todo, claro, y todo, flexibilidad en los claro, contenidos. Entonces y los DAEM, según la ley de los servicios locales de educación pública, ¿cierto? Los SLEP, van a desaparecer los DAEM. Van a desaparecer. Claro, entonces acá en el Chuapa va a haber un solo claro, es un servicio. Ya, un servicio. Entonces seguramente la sede principal va a ser Illapel. Correcto. ¿Ya? Y va a tener algunas subsedes acá. Comunales. Claro. Se va a reducir, por supuesto, los funcionarios. Claro. Y la atribución y las funciones van a ser un poquito diferentes también. Claro, porque esto se creó porque... ¿Qué plazo tiene? 2021. 2021, claro, ya. Sí, entonces es un cambio grande. Hasta ahora, lamentablemente no ha dado resultado Coquimbo. Coquimbo, por ejemplo, ha sido una entidad que ha recepcionado a todos los funcionarios que quedaron fuera de gobiernos anteriores. Entonces, si la idea era de que hubiese 40 o 50 funcionarios, y hoy en día estarán en 110.
Ah, o sea, está recogiendo... Las personas las personas pueden ir Sí. y en Coquimbo, que hay el Dunate está, Ya. trabajan en la Tesorería General de la República, Ya. tercer y cuarto piso está el Servicio Local de Educación Servicio local de educación. y pueden Ya. entrar y ver que la gente está hacinada. Y hay gente que antes trabajaba en Están todos intendencia, apretados, todos trabajaba en otros lugares, claro. Ah, Entonces para no se ha, dejarlos sin pega. se ha convertido en refugio. Entonces también ahí tiene que haber una una revisión, porque eso, si se cambió de gobierno nacional, Claro, ¿cierto? claro. Y el nuevo gobierno no ha atacado ese asunto, porque aparte no es su gente. Exacto. Entonces, y con sueldos millonarios, altísimos. ¿Ah? El servicio local de educación. Entonces es un tema Servicio Ajá. que debiese Perdona, atacarse. ¿y por qué revisarse. Coquimbo era como, igual que para la reforma procesal penal, fue como una capital como de iniciación de este servicio? Claro, Ya. lo que ocurre es que aquí hay un tema de negociaciones políticas también, Ya, perfecto. y que se metió este plan al alcalde anterior, Galleguillo, en Ya, Coquimbo, sí, el doctor y Gallego. que él compró, Ya. y que luego Marcelo Pereira después lo profundiza. Ya. Esto estaba todo organizado ya. Estaba todo listo, quienes Ya. debían asumir y todo. Eso se les cae en algún momento, se meten funcionarios de otro partido Ya. y aparte son los últimos días del gobierno de Bachelet y se aprueba. Y se Ah. aprueba con el presupuesto municipal. Es Ah. decir, no tienen presupuesto. No tiene un presupuesto que Claro. sacar del municipio para O sea, claro, quedaron con lo que les dejó el municipio. ¿Ah? Entonces, no, se aprobó una ley sin tener fondos en realidad. Ahora, este servicio local de educación que dices tú corresponde a la provincia de Elqui. No, esto es Coquimbo y Andacollo se unen. Ya. Lo que antes eran los establecimientos educacionales municipales Ya. pasaron a este servicio local De Puerto Coquimbo Cordillera. Y Puerto Claro, Cordillera. Puerto De Cordillera. Coquimbo y de Vicuña, nada más. Y de Andacollo. Perdón, de Sí, Andacollo y de sí, Coquimbo, sí, nada más. sí. Son 48 Ok, establecimientos. correcto. Y ahí Entonces- estaban haciendo como las pruebas. Claro, y más encima Coquimbo se presentó voluntario. ¿Ya? Y hasta ahora han tenido muchos problemas. ¿Y Andacollo cómo se ha visto? Andacollo tiene una subsede, Ya. pero la gente que hizo marchas contra de esto cuando comenzó, por ejemplo, los dirigentes quedaron Ya. todos trabajando. O sea, Ya, se acabaron. claro, hubo cambios también en los concursos Ya. para que pudiesen ingresar personas. Ya, me imagino. Porque la ley señalaba, sí, la ley 21.000%, Sí. señalaba de que podía personas que en 2014 hacia atrás habían llegado al DAEM, ellos podían concursar. Finalmente hicieron otros concursos, los declararon desiertos y entró gente. Entonces, en realidad, la vulnerabilidad a la ley es importante. Entonces, esas cosas deben revisarse si que estamos ya mostrándonos como somos como país, tratando de ver nuestras vulnerabilidades. Exacto. Está el asunto de que también hay corrupción Exacto. dentro del sistema público. Claro que sí. ¿Mm? Entonces los cuoteos, Complicado. cuánta gente, entonces se ha vuelto refugio. ¿Cuánto hay de gestión en realidad? Es mínimo, yo puedo decir que es mínimo. Qué terrible. ¿Ah? Hay colegios que funcionan con... Esto se debe retomar en marzo. ¿Cómo se está trabajando en este minuto? ¿Se están revisando esas cosas desde el ministerio o todavía no? ¿Del Ministerio de Educación o todavía no? Porque este servicio local tiene que darle su rendición de cuenta, me imagino, que al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación, pero son autónomos. Son autónomos. Porque el Ministerio de Educación, el Estado no quiso tomar la deuda de los municipios en educación. La deuda de recursos de económicos. recursos económicos, de los funcionarios, la cantidad de funcionarios que había. Entonces, por eso se crearon estos servicios locales, Ya. autónomos, para... Y esos Entonces, dineros el Estado le pasa dineros independientes a estos servicios. claro. ¿Y hasta cuándo tienen plazo las personas que funcionan y contratos por cuántos años? Hay personas que ya están indefinidos. ¿No? No te puedo creer. Claro. Bueno, ¿y a quién le van a rendir cuenta a ellos entonces este servicio local de educación? ¿A quién? ¿Cómo? Bueno, Contraloría ¿Es sugiere. Lo que tenemos en Chile también es que los servicios que deben fiscalizar estas cosas no No funcionan. porque sugieren.
por ley sugieren. nomás. Claro, Contraloría sugiere. Pero si usted quiere, hace... O sea, estoy viendo un panorama como que Coquimbo y Andacollo son una isla en este minuto. Coquimbo, Andacollo, está también el sector ahí de Cerrillos en Santiago también. Cerrillo. Sí, que se llama Barranca, si no me equivoco, Ya. ese sector Ya. histórico en Santiago. Está Huasco Ah, y está el servicio de... o sea, Chile es un país dividido en educación. en la Araucanía también tenemos un servicio local. Son 4 los pioneros. 4 los pioneros. Ya, ¿y cuánto y- les van a ver el balance a estos? ¿Y quién? O sea, ya 2 años ya de su instalación, 2 o 3 años ya deben tener cuentas, pero hasta ¿Y ahora quién les va a tomar las cuentas? Eso su nivel de gestión. O sea, ellos rinden al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación no tiene en realidad muchas facultades. ¿Ya? La Superintendencia de Educación Ya, es la que debiese velar porque se cumplan los protocolos, Ya. se cumplan todo el tema. y si esto no funciona, Joel, ¿qué se decide ahí con respecto de eso? Es Si que- esto no funciona. Es que para mí era que el Estado en realidad se pusiera los pantalones y dijo, Ya, yo tomo esto porque en el Ministerio de Educación se acaban los servicios locales y pasan directo. directo al ministerio, Y como corresponde. claro, y se hace una evaluación, la gente Ya. que no está dentro de los... Ya, no puede trabajar ahí. claro. ¿No? Se derivan, o hay un plazo para que esta gente vaya saliendo del sistema y pueda estar la gente más capacitada. Qué terrible. Bueno, Pero esto pasa a nivel país de que de verdad se convierten en refugios en políticos, pagos son políticos, pagos políticos. pero en realidad tenemos 3 o 4 personas haciendo la pega de una. Claro. Entonces, bueno, el Poco tema más es lo siento. que el tema es que los vilos no tiene por qué ser algo similar a lo que está ocurriendo en otros lugares. Correcto. Entonces, cuando venga este proceso de 2021 a 2024, algunos los Ya. finales, los vilos tienen que tener altos estándares de calidad Ojalá. Eso es lo que esperamos. en educación y tiene que haber gestión. Claro, Gestión. eso es lo que esperamos. Bueno, a propósito de eso mismo y con respecto de la flexibilidad que hemos conversado en algún par de oportunidades, esperamos que, yo creo que hoy día mucha gente en el voto local votó por el tema del patrimonio, por ejemplo, y la cultura. Ojalá que se tomen en cuenta porque realmente los vilos tienen un patrimonio importante y hay que cuidarlo. Entre medio está Casuto, como dices tú, Quereo y tantas cosas, ¿no? Bueno, y por otro lado, que estamos emitiendo este capítulo, es el aniversario número 162 de los vilos. 162, de un día 16 de diciembre. Claro, es que la Villa de los Vilos se crea en un decreto en 1857. Correcto, Antes 2 años antes se había aprobado la instalación de un puerto, correcto. que en realidad legalizó que hubiese aduana, que hubiese bodegas y habilitó la bahía para que llegaran barcos, Ya. pero muelle nunca hubo de parte del Estado hasta 1948, cuando González Videla hace el Plan Serena y a los vilos le toca el Y muelle. esto que es correcto. ¿Ah? Entonces, hasta antes de esos, los muelles que se hicieron fueron artesanales, se cayeron por los temporales, hubo O accidentes. sea, el muelle que tenemos hoy día, que ya está a punto de morir también, está agonizante, ese es del O sea, Plan Serena, de 1950. Sí, no se le ha dado el plus, pero es parte del Plan Serena. El Plan Serena. Y ahí Plan de está, y industrialización. se está yendo, se O sea, está yendo. Sí, hay muchas personas que han levantado la voz para tratar de... sujetarlo, sí. Pero hay mucho... O sea, el Estado no quiere gastar recursos en eso. Y que tendría que devolvérselo en las mismas condiciones que se lo pasó a la municipalidad, la Armada. Y Claro. no tienen cómo Claro. recuperar eso. claro. Entonces, a lo menos conservar unos metros, no Claro. sé, un recuerdo ahí, algo. es titánico el esfuerzo, El esfuerzo. pero hay otros países que han recuperado muelles, Muchas han recuperado, o sea, los suecos sacaron del fondo del mar un navío vikingo. Exactamente. ¿Ah? Y aquí la Esmeralda de a poco se está perdiendo bajo las aguas de Iquique. Se está perdiendo. ¿Ya? Entonces, La Esmeralda, la real. se pueden hacer cosas. ¿Es muy alto el costo? ¿O Es muy alto, pero la retribución, valor es mayor, el valor claro. histórico de identidad país
y la retribución de cuando la gente vaya a los museos. Pueden o sea, recuperar perfectamente y un valor. Claro. O sea, se aprueban peajes en Chile y no se va a aprobar algo que nos sirve a todos, que nos une a todos. Que en este siento, bueno, de todas maneras tú estás viendo que no hemos celebrado nada, ni siquiera hay adornos en las calles, no hay Navidad, no hay nada. La verdad es que pasa de largo este aniversario. El país está muy preocupado, está triste. Está en veremos de qué puede surgir de esto que ninguno de nosotros puede manejar. No, o sea, nosotros podemos manifestarnos por cambios, pero finalmente las decisiones se toman en otros lugares. Y también tenemos un asunto de bandidaje que no ha podido ser abordado o no se ha querido abordar como se debiese. Hay una carencia también de nuestras policías, que parece que su entrenamiento no estaba para estos nuevos tiempos, ¿no? Que son más organizados, la resistencia que hay, de donde se juntan muchas cosas, lo conversábamos fuera, sí. Elementos radicalizados externos, anarquistas, lumpen, se ha detectado narco, pero también se ha detectado gente de lo que podríamos llamar de la élite o de la clase media alta, que son hijos de políticos o políticos en sí, que son vergüenza. Que son los delincuentes de corbata. Claro, que están ahí, que han saqueado. O sea, tenemos el caso del concejal ahí en Calera. Sí, ¿cierto? Que el concejal de Calera, en cuanto aparte, para mí en lo personal, yo creo que sin necesidad, yo creo que ha sido como un desafío, en mi opinión, un desafío de él como de a ver qué puedo hacer. Yo la verdad es que para llevarse un microondas, oye, o sea... Sí, el tema es que según la investigación, él envió a sus trabajadores, algunos de ellos extranjeros, a saquear los locales de sus compañeros del mismo mall, o sea, del mismo lugar donde estaba. Entonces eso también tiene que ver con qué pasa con la convivencia. Sí, bueno, hay muchos problemas. Volvemos a la educación. Pues, educación. Aquí ahí está lo que decía Durkheim, decía la anomia social. Claro. Cuando el Estado no es capaz de absorber a todos los grupos y no es capaz de incentivarlos, ¿Por qué? Porque nuestros líderes lamentablemente no han dado el ejemplo. Bueno, tenemos ese problema. Los líderes han dado el ejemplo y lamentablemente la familia chilena se ha ido desgranando. Claro. Hace muchos años en que la mamá tuvo que salir obligadamente a ayudar al marido a parar la olla, quedar los niños ahí, y resulta que entonces ahí uno se da cuenta de la importancia del padre presente, del padre con valores. Los valores de las escuelas también se han perdido. Volvemos otra vez al tema de educación. Por eso yo volvemos a lo mismo. Yo abogo a que Chile debe cambiar el sistema neoliberal por un capitalismo más cercano, quizás como el nórdico, que se ha hablado tanto. Ahí funciona, y aparte son casi la misma cifra de población que Chile. Incluso Chile produce más cosas con sus recursos naturales. Es que ese es otro tema. Nosotros vivimos de los recursos naturales, tampoco... Y no le damos el valor agregado. No, yo creo que la gente joven que va entrando ahora a los cargos públicos y a las empresas privadas más jóvenes, tienen que venir con una energía diferente y empezar a cambiar el pensamiento, porque nuestro problema es el tema del pensamiento, de cómo somos. Sí. Ese es un gran tema. Somos muy rudimentarios. La clase política chilena, o lo que se llamó la aristocracia castellano-vasca, como decía Francisco Antonio Encina, claro, que son los que han estado en el poder económico, político, y en el poder de la tierra también, cuando eran terratenientes. Así es. Siempre fue una élite que nos ha sido responsable con los destinos del país. Han vivido como el tiempo corto. Entonces, lo más cercano a mí. Ganar de inmediato, lo que más se pueda, claro, y administrar empresas de capital extranjero. Cero proyección, dice. O sea, si hablamos de nacionalismo, no, claro. En el buen sentido de la palabra, nacionalismo, de colgarse la cabeza, no han sido. O sea, no han sido nacionales. Y no gestionan, tienen poca
innovación. Bueno, aquí nosotros hemos observado como viene un extranjero y tú le pones alfombra roja para que te quite la pega. O sea, van a los bancos claro, y le dan todas las facilidades del mundo, y a nosotros, los chilenos comunes y corrientes, 20.000 problemas. Claro. 20.000 problemas. Entonces, eso debe cambiar. Eso debe cambiar. Eso Debemos querer realmente al país y querernos entre nosotros y decir, bueno, somos Chile. ¿Te acuerdas de Fantuzzi Cosoya decía que lo chileno es bueno? Si es chileno, es bueno. Sí, ese era un eslogan que hay que retomar. Sí, Patronato también tenía si es chileno, es bueno. Sí. En el día de hoy nosotros hemos sido un país que nos han respetado en el resto de Latinoamérica, Sudamérica. ¿Por qué nosotros no nos respetamos nosotros mismos? Si ese es el problema. Porque nosotros mismos. Porque es un tema también de cómo uno externaliza la información. Porque aparte, bueno, las barriadas, el obrero, en realidad se endeuda, se sobreendeuda, porque aparte está siendo bombardeado por este consumismo que está en la televisión. Pero hoy día tú estás viendo en la misma televisión que hay que observar los programas que se están recuperando lentamente en la televisión, que son los programas donde tocan los patrimonios, donde van a visitar los barrios, donde conocen Valparaíso Profundo, van al sur. La gente está entusiasmada con recuperar sus barrios, fíjate, sus tradiciones, y esa cuestión hay que empezar a difundirla. Pero claro, pero la gente que ha hecho como daño, acá daño físico, patrimonial, claro, no tienen ni idea quién es el general Baquedano, y ahí entra la educación. Y son historia de Chile. Son gente, la anomia, como vuelvo a Durkheim, que ellos ven solamente el lado negativo del país. En 219 años no se ha hecho nada. Exacto. Y entonces está el tema que le afecta también, que la abuela tuvo una mala atención, que las pensiones. Aquí hay que sincerar el tema del trato que nos hemos dado. Que la élite nos hemos dado, porque mucha gente salió a protestar porque los ministros también se dieron declaraciones que son equivocadas, que son irritantes. Y con unos niveles de un poquito de ironía, arrogancia, claro, y tal vez sin quererlo, ¿no? Tal vez de repente no tenían ni intenciones, pero es su manera de verlo, claro, la manera porque, de ser. Claro, como lo dicen sin pensar, porque entonces, porque ellos lo viven así. Mira, el tema es el siguiente. Yo creo que nosotros somos un país sencillo, querendón, humilde y un montón de cosas. No somos los grandes tigres ni nada. Y lo que le pide uno a la autoridad es que cruce la línea del tren y que vea lo que pasa al otro lado. Porque al otro lado hay gente que necesita mucho apoyo y hay gente valiosa. Gente que tiene muchos talentos, gente que necesita el apoyo. Y tenemos que ir ahí. Nosotros somos una mezcla de mapuche con el español no muy bueno que llegó, así que no sigamos con los cuentos, ¿no es cierto?, que no son... Por favor, cortémosla con esa cuestión. De hecho, en Chile hubo solamente un aristócrata, un noble, que fue el Marqués de la Pica, ¿cierto? Y los demás compraron al final del siglo XVIII, cuando el rey de España. Claro, porque España se dio cuenta de que eso era un buen negocio para ingresos de impuestos, de dinero extra. Entonces empezaron a vender a las colonias. ¿Ya? Pero en realidad nosotros tenemos un aristócrata, por eso cuando Francisco Antonio Encina decía la aristocracia castellano-vasca, en realidad no era tan así. Pero esta gente se cree este asunto de que son de otro planeta. Es el tema, se creen de otro planeta. Entonces después vienen las declaraciones que hay que compartir nuestros privilegios. Bueno, estuvimos viendo las notas de un chiquillo que lamentablemente chocó a un amigo, el hijo de un amigo de su papá, trabajaban juntos, un Bulne mató a un Vicuña, fíjate. Y el Bulne un poco sonriente, yo lo digo con mucho respeto a esto, pero claro, ¿por qué la televisión dice un Bulnes de apellido Vinoso a un Vicuña? No, si son Bulnes y Vicuña nomás. Claro, ahí hay que darle la... Por favor, nosotros somos exactamente iguales, exacto, ante la ley el señor Bulne, que mató al señor Vicuña, será castigado como el señor Pérez González Carrasco Muñoz, da lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que también en la escala de castigos también, una persona roba un paquete de fideos, y le dan 3 años, para comer, exactamente. y otra gente que roba
ex candidato presidencial. Exactamente. Se gastó 380 millones Y de los pesos castigan con que vaya a clase. y al final pagó 11 millones Claro, en multa y imagínate, listo. Y se acabó. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Qué pasó con él? O sea, ¿Dónde quedó esa salen plata? felices, la gente no pasa ni un día en cárcel. ¿Ah? Bueno, hay Entonces, tanto que decir. eso se lo permite el sistema y eso no está bien. No está bien. Bueno, en este día de aniversario de los Vilos, nuevo aniversario de los Vilos, fecha que fue consensuada hace algunos años atrás, fuimos testigos de eso, esperamos que la comunidad vileña logre sus sueños también con este voto sea bien leído por el alcalde, por el municipio. Nuestro alcalde se está recuperando, rehabilitándose, tenga ahí una información clara de cómo lo está viendo su comunidad, el desarrollo que necesita, que quiere, que ansía, y que lo celebremos el próximo año entonces, pero tratemos de cuidar el muelle que está justo detrás tuyo en este minuto, pero ya está feneciendo, que es un muelle, como dices tú, de las historias de los Vilos, la historia de los Vilos. Hay que cuidar el poco patrimonio porque aparte al lado del muelle se está haciendo una construcción y me gustaría, he visto una foto, no han sido muy claras, porque ahí también tenemos unos fierros que están en la roca, que son los antiguos muelles de los Vilos. Yo espero que ellos estén recuperando o armando algo ahí. Con mucho cariño, me imagino que el Consejo Municipal le ha advertido ese tipo de cosas. Claro, porque sería un atentado más a la larga lista que ha sufrido los Vilos en cuanto a que se hacen los proyectos en Santiago, no se nos consulta nada, después se imponen acá. ¿No? Claro. Bueno, este tema del paseo que se está en este minuto remodelando, el alcalde tuvo reuniones, nosotros tenemos los archivos, estuvo en el MOP en Santiago, en la oficina, reunido con los jefes del momento. Después ha habido otras reuniones también que se han realizado. O sea, se supone que el MOP está haciendo este trabajo muy informado, muy de la mano con la comunidad. ¿Ah? Está el grupo Somos los Vilos ahí, yo te lo digo, está grabado todo eso, entonces esperemos que se recuperen y esta gente no vaya a desechar estos elementos que son antiguos, y se recuperen, se guarden o se instalen en alguna nueva imagen de orilla, playa, alguna. Sí, bueno, los Vilos están pañales todavía con el tema de recuperación patrimonial. Nos faltan centros donde esté un museo, por ejemplo, un museo minero, un museo pesquero. La Casa de la Cultura tiene la estación vieja, que tiene que recuperar su techo, todo esto de tejas, de ese metal ahí. Donde debería haber una sala de muestra estable, encuentro yo. Debería haber una sala temática histórica dentro de esa sala que está en ese edificio. Y para poder llevar a las personas, que sea parte de un tour. Contando una historia, por supuesto. Entonces, esa es la sugerencia que podemos hacer. En otras comunidades, incluso se hace para el aniversario, las personas se visten como en 1900, en 1800. Y hacen un paseo, entonces, esperan el tren, por ejemplo. Claro. Se podría incluso ni siquiera traer una locomotora de Santiago. Hay hartas igual, también se podría traer una locomotora a vapor y dejarla ahí. Dejarla instalada. Porque en Santiago están en las maestranzas. Eso hay que hablarlo con Ferranol, pero no es mala idea, es tu idea, ¿no? Sí. Recuperar imágenes. Entonces... las estaciones... Pero mientras llega eso, el mismo trencito que está paseándose acá también, que hace tour, podría sumarse también a estas actividades. O sea, lamentablemente hoy en día las condiciones del país no están para fiestas, pero una vez que retomemos la senda ya con un nuevo Chile, esperemos que la fiesta reviva con contenido. Correcto. Pero le damos un año de plazo, no puede ser más. O sea, hay que retomar ideas internas que las recuperan. Si tú te alargas mucho, la gente se va olvidando también. Claro, y también dámosle un plazo. Los paseos, porque por ejemplo en la bahía, el próximo 16. Que en vez que sean los botes, que se implementen proyectos para construir los antiguos vapores. No estoy hablando del Titanic, no estoy hablando del... Pero habían vaporcitos, lanchitas acá, que se pueden adecuar, porque Coquimbo tiene los barcos piratas, hasta barcos vikingos. Y acá nosotros tenemos la era del vapor. Vamos, sería bueno. Entonces hay cosas que se pueden hacer que son accesibles, que se puede dar.
También el El parque, proyecto el se parque está temático también de Quereo. Claro. ¿Ya? En algún momento Exactamente. se va a tener que concretar eso, traer recursos, incorporar a tanto el Estado como a empresa Espacio de privada. caminata con información. Sí. Claro, recuperar el mismo Quereo, el bosque, que Sí. es parte de esto Sí. también, pero también es parte de nosotros como Pampilla, Claro, como lugar de recreación y de fiesta. claro. Inia, por ejemplo, que también es... Sí, el día que está ahí, que se supone que va a albergar un montón de proyectos que todavía no se ven. Oye, bueno, y para terminar, que esperamos que la señora Patricia Mate te conteste tu correo y podamos ir a Casuto. ¿No es cierto? Es lo que esperamos. ¿Tienes alguna imagen ahí, algún cuento que tú tienes entrevistado ya personas que fueron a Casuto, que estuvieron, que vivieron en Casuto? Y qué interesante hacer un video, un documental, un libro que tú quieres. Bueno, sí, sobre todo un documental, porque hoy en día el mundo es visual. Exacto. El mundo es visual. Claro. Entonces, y bueno, tenemos material, pero necesitamos ir a Casuto Hay que ir. autorizados Exacto. para registrar lo que va quedando de... Tomas aéreas también. Claro, porque aparte la última visita fue hace 10 años. Sí, aproximadamente 10. Entonces, porque es súper importante y yo creo que la familia Mate Larraín, creo, que estaría llana a permitir el Es ingreso. un lugar muy importante para el clan. Y colocar un cartel ahí que es sitio histórico. Exacto. No, si no estamos pidiendo nada, tampoco vamos a ir a lavar oro sin hay re poca agua. O sea, no, Claro, ¿ya? sí. Pero es eso, es recuperar nuestro patrimonio. Creo Y tener que vamos a tener una respuesta positiva Qué bueno. en algún momento. Así es. Bueno, nos veremos prontamente. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos vemos en enero entonces, yo creo, ¿ah? Para Sí, los resultados sí. de esta consulta. Sí, vamos a estar viniendo, ya vamos a estar de vacaciones. Muy bien. Así que, A ver si tenemos alguna charla por ahí. Vamos a conversar con el alcalde esta semana si podemos. ujú. A proponerle una situación de un paseo cultural, a ver qué es lo que nos dice, porque sería interesante que pudieras tú charlar y con imágenes sobre muchas temas. Aparte que está el 22 de diciembre también, que es la creación de la comuna de Los Vilos. El 22 de diciembre, bien, 22 de tenemos diciembre. mucho que celebrar, 16 y 22. Bien, Es la semana. la semana de los vinos. Sí. Muchísimas gracias por No, gracias a ustedes. Hasta pronto.